Bien, entonces, digamos que recontextualizando nuevamente, tenemos pues algunas técnicas de diseño de controladores clásicos, que son los que, clásicos y modernos, que son los que vamos a revisar en el curso. Ya se abordó el método de diseño de compensadores en la frecuencia, compensadores en adelanto, compensadores en atraso. Se puede realizar a través de dos técnicas o dos procedimientos de diseño. El método de la bisectriz o lugar de las raíces, que obviamente no lo revisamos, ¿sí? Digamos que es un método pues eficiente, pero bastante largo, engorroso. Por eso nos enfocamos al diseño de compensadores adelanto y atraso, adelanto, atraso y atraso, adelanto, pues basados en el método del dominio de la frecuencia. Y la idea es el día de hoy pues comenzar a exponer lo que corresponde al diseño de controladores en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, en el dominio del tiempo hay muchas técnicas. Digamos que nosotros ya vimos algo parecido, que simplemente los controles basados en la estabilidad, ¿no? Entonces, simplemente se realimenta el sistema y se establece un valor de K que haga que el sistema sea estable, ¿sí? Entonces, utilizando Rudolphs o utilizando Yuri en el caso discreto, ¿no? Pero, ¿qué desventajas tiene esta realimentación? Pues que a veces un controlador K proporcional no es suficiente para controlar el sistema, ¿sí? Entonces, digamos que tiene su limitación, ¿no? Dentro de los controladores del dominio del tiempo también está el método de modificación del lugar de las raíces, muy parecido al lugar de las raíces del dominio frecuencial. Pero lo que se hace aquí, digamos que es a priori, es observar, bueno, qué pasa si el sistema, bueno, se realimenta y se coloca un sistema con un cero, un controlador con un cero, con un polo, un cero polo, ¿sí? Ir observando cómo es el comportamiento del lugar de las raíces, cómo se van desplazando las raíces del sistema a lazo cerrado para garantizar unas especificaciones deseadas. De igual manera, al igual que el método de la bisectriz, pues es un método gráfico, tiene unos pasos bastante largos para realizarlo, entonces digamos que evitamos hacerlo, ¿no? Digamos que si tuviéramos tiempo lo podríamos ver, pero bueno, el tiempo es limitado y vamos a ver las técnicas pues más utilizadas, ¿no? Y está el método de ubicación de polos, o también se conoce como el método algebraico, CISO, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas dos técnicas de diseño en el dominio de tiempo y de la frecuencia trabajan para sistemas monovariables. Se dice que son técnicas de control clásico, ¿no? Clásico. Entonces, aquí básicamente la ubicación de polos es establecer dónde se quiere. Digamos que el sistema a lazo abierto tiene unos polos establecidos, ¿no? Unas dinámicas establecidas. Por ejemplo, un sistema, estos serían los polos a lazo abierto, ¿no? Y con el método de ubicación de polos, pues lo que se establece es, bueno, ¿dónde se quiere que el sistema tenga los polos a lazo cerrado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el lazo abierto tiene un comportamiento, el lazo cerrado se quiere otro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, un sistema inestable, pues la idea es garantizar que al lazo cerrado los polos están simplemente quietos para que sea estable, ¿no? Puede ser que el sistema sea estable y que tenga una dinámica de primer orden, ¿no? Pero queremos que el lazo cerrado tenga una dinámica de segundo orden. Puede ser que el sistema a lazo abierto sea de segundo orden, pero a lazo cerrado queremos que sea de primer orden. O puede ser que el sistema sea lento y queremos que sea más rápido. O al contrario, que el sistema sea muy rápido, entonces queremos que el sistema sea más lento, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas dinámicas, ¿sí? Esas dinámicas, por así decirlo, desde el punto de vista de su comportamiento, si es subamortiguado, si es sobreamortiguado, si se quiere más rápido, si se quiere más lento, se traduce a ubicación de polos, ¿sí? Entonces, básicamente el método de ubicación de polos, o el método algebraico CISO, monovariable, pues busca establecer, bueno, si se quieren unos polos a lazo cerrado definidos en forma unitaria o partiendo de la interpretación de alguna especificación, pues se hace el diseño, ¿no? Entonces, este es el diseño que vamos a revisar. Y a partir de ahí, pues vamos a revisar también pues, las acciones de control PID, pues porque son digamos que, los controladores más utilizados a nivel industrial, ¿sí? Entonces son los PIDs. Y también, finalmente, revisaremos lo que es el diseño de controladores PID por sintonización. Entonces, el método de ubicación de polos, vamos a hacer un ejercicio sencillo, un par de ejercicios para ver la mecánica de diseño.
posterior a ello, pues revisaremos el PID, haremos un diseño de PIDs por ubicación de polos, que sería un diseño algebraico de PID, y posteriormente diseñaremos PIDs desde el punto de vista empírico práctico, que se llama los métodos de sintonización de curva de reacción o de oscilación autosostenida, ¿sí? Bueno, entonces cuando diseñan controladores en el dominio del tiempo, ¿cuál es el objetivo del diseño? El objetivo del diseño es establecer, bueno, a partir del conocimiento del sistema instrumentado, ¿no? A través del conocimiento de la planta instrumentada, o sea, de su función de transferencia a lazo abierto, a partir de ese conocimiento, mediante un procedimiento sistemático, analítico, gráfico, ¿el objetivo cuál es? Pues obtener un sistema electrónico, ¿sí? Obtener un sistema electrónico que es el controlador, que tiene una función de transferencia, partiendo de unas especificaciones de diseño, ¿cierto? Partiendo de unas especificaciones de diseño que garantice el comportamiento deseado del sistema, ¿no? Y una vez se obtenga ese controlador, ese modelo de ese controlador, pues se implementa, si bien fea, en el dominio del tiempo continuo o en el dominio del tiempo discreto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del diseño, al igual que los compensadores, ¿no? Y bueno, y una vez se diseñe, pues obviamente se implementa, o a nivel industrial, pues se configura el sistema de control, bien sea analógico o bien sea digital, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, básicamente controladores físicamente encontrados a nivel industrial para implementarlos, o como nosotros lo vamos a hacer en la guía laboratorio número 2, que es a partir de operacionales para controladores análogos y a partir de un algoritmo de control para controladores digitales. ¿Listo? Montado sobre una plataforma microcontrolada, ¿no? Pues obviamente estos controladores reales e industriales pues son más robustos, ¿sí? Ultra probados, por así decirlo, y simplemente hay que configurarlos. A nivel académico, pues diseñamos el controlador PID analógico, lo implementamos y a nivel digital, pues se hace utilizando plataformas de microcontroladas o digitales para su verificación. Bueno, que es el objetivo del curso, ¿no? Bueno, bien, entonces cuando se diseñan controladores en el dominio del tiempo, independientemente si es por ubicación de polos, si es por el método del lugar de las raíces, si es por sintonización, al igual que en el dominio de la frecuencia, pues se parte de unas especificaciones. Entonces aquí las especificaciones en el dominio del tiempo, pues vamos a observar que son especificaciones que son diferentes a las del dominio de la frecuencia, pero son equivalentes, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, digamos que una de las primeras especificaciones, bueno, las especificaciones tienen que ver con el análisis del sistema, ¿no? Si se hace un diagnóstico del sistema, pues se pueden definir las especificaciones. Entonces, la primera especificación, pues es que el sistema sea estable a lazo cerrado, ¿no? Entonces, que sea vivo, que es un sistema vivo a lazo cerrado, independientemente si a lazo abierto era estable o inestable. La idea es que a lazo cerrado sea estable, ¿no? Al realimentarlo se estabilice. Segundo, pues obviamente cuando se veía en la frecuencia, pues se medían los márgenes de estabilidad en la frecuencia. Pues aquí en el dominio del tiempo, pues lo que se busca es que los polos estén ubicados a lazo cerrado en la región estable de su dominio, ¿no? Si es continuo, pues que los polos estén ubicados en planos que es de plano complejo S. Si es discreto, que los polos del sistema controlado o realimentado estén ubicados dentro del ciclo unitario, ¿no? Que estén en la región de estabilidad, ¿sí? O sea, digamos, las especificaciones son las mismas que en el dominio de frecuencia, pero ya se revisan los indicadores de desempeño desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, otra especificación, pues es dinámica deseada. Entonces puede ser que en forma arbitraria se diga, bueno, el sistema tiene una dinámica X y lo que se quiere es que el sistema tenga esta dinámica. Entonces, se definen unos polos arbitrarios y a partir de esos polos arbitrarios se tiene una dinámica, un polinomio deseado, ¿cierto? Puede ser una forma, ¿no? No, si queremos que el sistema tenga los polos en tal parte.
algo muy arbitrario, muy, o sea, muy específico. Digamos que de forma teórica, pues, se puede presentar esa situación. Pero lo que normalmente se presenta es ya las dinámicas deseadas dependiendo de lo que dice el experto, ¿no? Entonces el experto dice, no, queremos que el sistema tenga una dinámica de primer orden. Bueno, entonces para eso se requiere un tau, un tiempo de establecimiento, ¿sí? Basados en eso, ¿no? No, que se quiere que el sistema tenga un tiempo de respuesta, se estabilice en tal valor, ¿sí? Que se quiere que el sistema tenga un tau específico, ¿sí? Entonces, esas dinámicas de primer orden, pues básicamente se convierten en un polo, ¿no? En un polo que va a estar ubicado en un sobre tau, ¿sí? Esta sería la ubicación del polo, por eso se dice ubicación de polo. Bueno, o sea, la dinámica primera orden se traduce a una ubicación de polo. También puede ser dinámicas de segundo orden dominante, entonces entre las dinámicas de segundo orden pues se puede establecer, bueno, que se quiere que el sistema sea subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, bueno, críticamente amortiguado no, sino sobreamortiguado o subamortiguado, porque críticamente amortiguado sería oscilatorio, no es conveniente, ¿no? Si es un sistema subamortiguado, pues las especificaciones pueden limitar, por ejemplo, el sobrepaso máximo, overshoot, el factor de amortiguamiento, ¿sí? Que puede estar entre 0 y 1. Obviamente, si es más cercano a 0, pues es mucho más subamortiguado. Si es cercano a 1, tiende a ser sobreamortiguado, ¿sí? También se puede establecer el tiempo de establecimiento, o sea, el tiempo donde se alcanza el pico máximo, puede ser alguna especificación en la frecuencia natural. Entonces, todas esas especificaciones pues se convierten en pues dos polos, ¿no? Dos polos, pues dos polos, hay que traducirlo a una ubicación de unos polos, ¿no? Entonces, las dinámicas deseadas, pues es específicamente donde se quieren que se ubiquen los polos. Si se define en forma arbitraria, si se obtienen a partir de una dinámica de primer orden o si se obtienen a partir de una dinámica de segundo orden. Y bueno, obviamente también están las explicaciones de error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, depende del tipo de sistema, ¿sí? Si se quiere que el error sea en estado estacionario, sea de posición, de velocidad, de aceleración, ¿sí? Dependiendo del tipo de referencia que se quiera seguir, ¿no? Y adicionalmente, pues si se quiere seguir alguna referencia, o si se quiere, bueno, seguir alguna referencia, pues seguimiento, o si se quiere mantener una referencia a un valor constante, que serían sistemas de regulación. Entonces, esas son las especificaciones, ¿no? Entonces, pues son equivalentes a las del dominio de la frecuencia, lo que pasa es que se ven desde otro punto de vista. La estabilidad en la frecuencia a través de los márgenes de estabilidad en diagramas de Bode. Aquí, pues, mediante la ubicación de los polos en, eh, ¿en qué? En el plano complejo, en la región estable, ¿no? Y las dinámicas, pues en el dominio del tiempo están la ubicación de los polos en forma arbitraria, dinámicas de primero o segundo orden. Desde el punto de vista de la frecuencia, pues esos tiempos de respuesta pues son los inversos a las frecuencias o los anchos de banda, ¿no? Que pueden ser especificaciones. Y la relación típica que vimos anteriormente, pues que el margen de fase es equivalente a 100 veces el factor de amortiguamiento. Entonces, es la relación que hay entre las especificaciones en el dominio del tiempo y las especificaciones en el dominio de la frecuencia. Y el error en estado estacionario, digamos que es equivalente, ¿no? Tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Bueno, entonces, pues obviamente lo que se busca es que el sistema, por ejemplo, acá tengo un grafiquito, bueno, el sistema sin control tiene unos polos o una dinámica, ¿no? Entonces, lo que se busca es que mediante el método de ubicación de polos se defina una dinámica a lazo cerrado. Por ejemplo, este sistema tiene una dinámica lenta de primer orden y a lazo cerrado se quiere una dinámica de segundo orden que sea más rápida, ¿no? Entonces, puede ser, ¿sí? Que lo que está acá en verdecito, pues es, perdón, en rojo, como un rojito acá, pues es la dinámica del sistema a lazo abierto, simplemente es estable, ¿no? Pero a lazo cerrado, digamos que se quiere que el sistema sea subamortiguado, entonces tenga sobrepicos, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, todas esas especificaciones se definen a partir de la ubicación de unos polos que se deben garantizar a lazo cerrado, y en base a ello, pues seleccionar o calcular, obtener la función de transferencia del controlado que se va a
implementar. Bueno, la técnica digamos, el dominio del tiempo más sencilla, pues obviamente es ubicación de polos en forma arbitraria, ¿no? Entonces, se define, no, se quiere que los polos estén en tal parte, ¿no? Entonces, pues para el método de ubicación de polos, pues hay que considerar qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con la ubicación de los polos? Por ejemplo, en este caso, si se quiere una dinámica de segundo orden, ¿sí? Mientras más pequeñito es el factor de amortiguamiento. Bueno, digamos que la dinámica de un sistema de segundo orden tiene esta forma, ¿no? En el denominador, ¿no? Entonces, la ubicación de los polos de una dinámica de segundo orden dependen del factor de amortiguamiento y dependen de la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia natural no amortiguada es constante, ¿sí? Es fija, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se varía el valor de zeta? Obviamente el factor de amortiguamiento. Si el zeta es más pequeñito, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que los polos van a estar ubicados más cerca al límite de la estabilidad. Eso quiere decir que son más oscilatorios, ¿sí? Mientras que cuando el valor de zeta se va alejando, bueno, se va acercando a 1, por así decirlo, y manteniendo la frecuencia natural no amortiguada constante, pues quiere decir que los polos se van a ir alejando, ¿sí? Del límite de la estabilidad. Las dinámicas, bueno, aquí los tiempos de desplazamiento son más lentos, ¿sí? Cuando el factor de amortiguamiento es más pequeñito. Y conforme se acerca uno, pues el sistema va siendo menos amortiguado, ¿no? Los sobrepicos van a ser más pequeños y muy posiblemente los tiempos de establecimiento van a ser más pequeños, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de control, si, ese es un tip simplemente. Si se quiere, por ejemplo, diseñar sistemas de control para mantener referencias constantes o sistemas de regulación, normalmente se busca que los comportamientos no sean muy subamortiguados. Entonces, normalmente se eligen dinámicas con factores de amortiguamiento de 0.8, 0.7 más o menos, ¿sí? Pero si se quieren sistemas de control de seguimiento, entonces normalmente el factor de amortiguamiento se busca que sea bastante subamortiguado. ¿Para qué? Para que las transiciones pues sean más rápidas. Entonces normalmente se eligen factores de amortiguamiento de 0.5, ¿no? Entonces es importante cuando uno diseña compensadores por ubicación de polos, pues saber el comportamiento de las dinámicas, ¿no? Entonces aquí pues está lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Si el factor de amortiguamiento es más pequeñito, hay más sobrepicos, ¿sí? Y los tiempos de cerramiento son más largos. Y si el factor de amortiguamiento pues tiende a ser más grande, ¿no? Por ejemplo, acá 0.7, ¿sí? Que es esta respuesta. Entonces, muy posiblemente los sobrepicos son más pequeños y los tiempos de establecimiento son también más pequeños, más rápidos, ¿no? Entonces, normalmente en control se trabajan factores de amortiguamiento de 0.5, 0.7, 0.8, ¿sí? Si se quieren dinámicas subamortiguadas deseadas. Bien, otro factor, pues volviendo aquí a otro operador, volviendo aquí a la dinámica de un sistema de segundo orden, pues es qué pasa si, por ejemplo, el valor de zeta o el factor de amortiguamiento es constante, ¿sí? Y qué pasa si se varía la frecuencia natural amortiguada. Entonces, digamos que si el zeta es constante, entonces digamos que el subamortiguamiento va a ser el mismo, ¿sí? El subamortiguamiento va a ser el mismo. Pero si la frecuencia a más pequeña, ¿qué va a suceder? Si la frecuencia natural amortiguada es más pequeña, pues quiere decir que los polos van a estar ubicados más cerca del límite de la estabilidad, ¿cierto? Y si el omega 0 crece, entonces los polos a lazo cerrado del sistema, de la dinámica del sistema subamortiguado, pues van a estar más alejados del límite de la estabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si el factor de amortiguamiento es constante, pues digamos que los sobrepicos de la respuesta son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Lo que pasa es que mientras la frecuencia es más grande, ¿sí? Mientras la frecuencia sea más grande, entonces la dinámica, el tiempo de respuesta del sistema va a ser más pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la frecuencia es más grande, el tiempo de respuesta es más pequeño, ¿no? Más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia es, por así decirlo, el inverso del tiempo de establecimiento, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si se tiene un omega 0 pequeño,
Entonces, pues el sobrepico hace, digamos que tiene un mismo sobrepico, ¿cierto? Pero su tiempo de establecimiento va a ser lento, ¿no? Va a ser lento. Pero si la frecuencia es mucho más grande, ¿sí? El tiempo el inverso de la frecuencia, ¿qué es? El tiempo. Entonces, o el tiempo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es mucho más grande, pues obviamente el sistema va a mantener el mismo sobrepico, pero muy posiblemente va a ser más rápido, ¿no? Entonces, es lo que se observa acá, ¿no? Entonces, si el factor de amortiguamiento se mantiene constante, si la frecuencia natural de amortiguada es pequeña, tiempos de establecimiento más lentos, obviamente los sobrepicos, observen, que se mantienen constantes porque el cita es igual, ¿no? Pero si la frecuencia crece, entonces los polos estén más alejados, y el hecho de que los polos estén más alejados quiere decir que tienen más frecuencia, ¿cierto? Y adicionalmente, pues tiempos de establecimiento más pequeñitos. Bien, bien. Y obviamente si se garantiza un equilibrio entre polos y ceros, los polos de la dinámica de segundo orden, o sea, que el producto de omega cero por cita se mantenga constante, pues digamos que la ubicación de los polos van a estar siempre equidistantes con respecto al eje imaginario, ¿no? Entonces, digamos que lo que va a cambiar es que si la frecuencia el factor de amortiguamiento cambian en forma simultánea, mientras los polos estén tengan más frecuencia, por así decirlo, pues van a ser más subamortiguados. Y mientras tengan menos frecuencia, pues van a ser menos subamortiguados, ¿no? Aquí más subamortiguados y menos subamortiguados. Eso va dando un equilibrio entre omega y zeta, ¿no? Bien, obviamente cuando se diseñan controladores por ubicación de polos hay que tener muy en cuenta pues el comportamiento dinámico de sistemas de primero y segundo orden. Entonces, saber que la función de transferencia de un sistema dinámico de primer orden pues tiene esta forma, y obviamente la descripción de sus parámetros. Si es un sistema de segundo orden, pues va a tener la forma K por omega 0 al cuadrado sobre S cuadrado más 2 zeta omega 0 S más omega 0 al cuadrado. Y para sistemas subamortiguados, si se quieren diferentes errores en error en estado estacionario, si el error en estado estacionario es del 1%, pues es equivalente a la ecuación 4.6 sobre omega n zeta. Si se quiere errores al 2%, pues 4 sobre omega n sobre zeta. Si se tienen errores del 5%, pues 3 sobre omega n sobre zeta, ¿no? Pues estos obviamente son comportamientos dinámicos que se revisan en el curso de señales y sistemas. Y las otras relaciones también considerables, bueno, acá por ejemplo, si el sistema es de primer orden, pues es importante conocer que 5 veces el tau es aproximadamente igual al tiempo de establecimiento del sistema, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta. Ahora, si la dinámica es de segundo orden, entonces el sobrepaso máximo tiene esta forma, ¿no? ¿Cierto? Si el sistema es de segundo orden, su amortiguado tiene dos polos, uno que es zeta más o menos omega d por j, ¿no? Donde zeta es el grado de estabilidad relativa que se conoce como sigma omega 0, y omega d es la frecuencia natural amortiguada del sistema, que es igual a omega 0 por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado, ¿no? Entonces, y conociendo zeta y omega d, pues obviamente se sabe dónde están los polos del sistema, ¿no? Estaría zeta y aquí estaría omega d, bueno, más o menos omega d. Zeta siempre es negativo, bueno, el módulo es positivo, pero si el valor de zeta es negativo, porque los polos deben estar ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S, ¿no? Entonces, estas expresiones son importantísimas pues para el diseño de controladores por ubicación de polos, porque son los que definen dinámicas de primero o de segundo orden, ¿no? Obviamente esta expresión del sobrepaso máximo pues se despeja el valor de zeta mediante esta ecuación. Están los tiempos de establecimiento para dinámicas de segundo orden, y están las equivalentes de los tiempos de crecimiento, time rise, ¿no? Time rise. Esto pues obviamente para que ustedes repasen de señales y sistemas donde se aborda esta temática. Bien, entonces lo que vamos a revisar pues es el procedimiento sistemático del método de ubicación de polos. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para ver cómo funciona la mecánica del diseño, y después vamos a hacer un ejercicio pues ya que tenga en cuenta bastantes consideraciones
variaciones que pueden tener el diseño, ¿no? Bueno, el procedimiento pues se basa en unos pasos que aquí organicé en forma sistemática. El primer paso, ¿cuál es? El primer paso para el diseño de controladores por ubicación de polos, pues es partir del hecho de tener la planta instrumentada, el sistema modelado a lazo abierto o identificado a lazo abierto, es decir, la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿sí? Recordemos que todos los sistemas de control clásico y moderno, para poderse diseñar los controladores se requieren una función de transferencia del sistema, obviamente obtenida alrededor del punto de operación, o sea, donde se quiere que trabaje el sistema, alrededor del punto de operación, donde se asume que sus variaciones son lineales, ¿no? Entonces, se obtiene la función de transferencia. El segundo paso, pues, es hacer el análisis del sistema, ¿sí? O sea, establecer, bueno, si es estable o no, a lazo abierto, dónde están sus polos, qué dinámica tiene, establecer el tipo del sistema, cómo sería el error en estado estacionario, ¿sí? Y a partir de ahí se pasa al segundo paso, digamos, estrictamente, que sería establecer especificaciones de diseño. ¿Cuáles son las especificaciones de diseño? Pues las especificaciones de diseño son las que definen, bueno, obviamente es obvio que el sistema tiene que ser estable a lazo cerrado, aunque no esté acá, pues debe ser una especificación, ¿no? Segundo, que la ubicación de los polos. Entonces, ¿dónde van a estar la ubicación de los polos? Entonces, la ubicación de los polos puede ser, como ya revisamos, en forma arbitraria, puede ser porque se define una dinámica de primer orden, porque se define una dinámica de segundo orden a lazo cerrado. Entonces, esas equivalencias al final se traducen a la ubicación de unos polos en un lugar específico, ¿no? Entonces, en las especificaciones, pues obviamente que el sistema sea estable y que tenga una dinámica, y también, pues obviamente, si se requiere algún error en estado estacionario, ¿no? Bueno, aquí es algo muy importante que siempre reitero, y es, a veces se tienen muchas especificaciones en los diseños de los controladores. Es a veces muy complicado obtener un controlador ideal, ¿sí? O sea, que cumpla todas las especificaciones. Si se logra, bastante bueno, ¿sí? Pero muchas veces, pues hay que guardar, o sea, cuando diseño un controlador, pues la naturaleza no es ideal, lo mismo la naturaleza de los controladores. Entonces, lo que se busca es que ojalá el controlador cumpla la mayor cantidad de especificaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cuáles son las que se buscan, las especificaciones que se busquen que se cumplen? Pues hay que darle como una especie de valoración o peso, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿Sí? Que el sistema tenga una dinámica de tanto, que tenga un error en estado estacionario de tanto, que tenga una estabilidad. De esos tres aspectos, ¿cuál es el que más se interesa o más es importante, ¿no? Pues obviamente la estabilidad es importante. Posterior a ello puede ser la dinámica y posterior a ello el error, ¿no? Si se cumplen las tres, perfecto, pero si alguna no se cumple, pues dale prioridad a la especificación más importante. Bien, el tercer paso, pues obviamente, si ya se establecen las especificaciones, pues eso significa que se va a tener ya específicamente una ubicación de polos a lazo cerrado. Entonces, esa ubicación de polos a lazo cerrado define una dinámica deseada. Entonces, es lo que se llama el polinomio característico deseado. Entonces, el paso 3 es, a partir de las especificaciones, establecer dónde se quieren que estén los polos, ¿sí? Y a partir de ahí, pues la dinámica deseada, pues es la ubicación, es la dinámica o el polinomio característico en el dominio Laplace que define la ubicación de esos polos deseados dominantes. Bien. Entonces, más o menos lo que aquí revisamos anteriormente, ¿no? Entonces, si se quiere una dinámica de primer orden, si se quiere una dinámica de segundo orden, entonces aquí establecer, bueno, ¿dónde es que se quieren que estén los polos? Que estén acá o que estén acá, bueno. Ojalá en el simplano izquierdo del plano complejo S para que el sistema sea estable a lazo cerrado, ¿cierto? Bien, bien. Una vez se tiene el paso número 3, o sea, se tenga la dinámica deseada, entonces aquí es donde, digamos que al comienzo de cuando uno hace estos diseños, pues por la falta de experticia, pues empieza con pruebas, ¿no? Prueba de error, ¿no? Entonces lo que se hace es proponer un controlador. Si ya uno va adquiriendo experticia, pues ya sabe qué controlador es, ¿no? Pero si no se tiene experticia, pues entonces se definen controladores, se propone una función de transferencia de un controlador, desde el más básico y así conforme pues se va evolucionando el diseño, pues si no se cumplen especificaciones se van proponiendo controladores más complejos, ¿no?
pero uno puede ir a la fija diciendo, no, quiero que el controlador sea de esta forma, como en el caso del PID, que vamos a ver al final, ¿no? No, queremos que el controlador sea un PID, entonces ya sabemos la función de referencia del PID, entonces sobre esa se propone el controlador. Pero digamos que también es muy importante establecer que si el controlador es mucho más sencillo, mucho mejor, ¿sí? Entonces, si se garantiza que el controlador es mucho más simple, más sencillo, y que cumpla las especificaciones, pues mucho mejor, porque al implementarlo es mucho más económico, más fácil de implementar, por así decirlo, ¿sí? Bueno, entonces, como digamos que no se conoce cómo va a ser el comportamiento del sistema, si se van a llegar a cumplir o no las especificaciones, entonces se empieza con un controlador sencillo. Entonces, ¿cuál sería un controlador sencillo? Pues un controlador de una ganancia estática, ¿sí? Como parecido al controlador K basado en estabilidad, ¿sí? Si con ese controlador funciona el sistema o cumple las especificaciones, pues perfecto. Muy sencillo implementar un controlador proporcional. Bueno, bien. Obviamente, si, bueno, digamos que se planteó ese controlador. Se pasó al paso número 5. Entonces, al pasar al paso número 5, entonces, ¿qué se hace? Se calcula la función de transferencia del sistema. Entonces, obviamente, se coloca acá el controlador. Se tiene la planta que se conoce, se realimenta, ¿cierto? Y se obtiene la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. Y la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, pues se extrae el polinomio característico del sistema a lazo cerrado con el controlador propuesto, ¿sí? O sea, se tiene la dinámica del sistema con el controlador propuesto, ¿sí? Que se conoce como el polinomio característico del sistema a lazo cerrado. Una vez se tiene el polinomio característico del sistema a lazo cerrado con el controlador propuesto, entonces, ¿ahora qué se hace? Pues el polinomio deseado, que viene de las especificaciones, se iguala al polinomio a lazo cerrado que viene del controlador propuesto. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que son dos funciones que dependen de ese y se hace una igualación de términos, se plantea un sistema de ecuaciones, ¿sí? Se plantea un sistema de ecuaciones. Entonces aquí es digamos, la parte crítica del diseño, y es que cuando se igualan los polinomios característicos, el deseado y el del sistema a lazo cerrado con la dinámica deseada, se van a presentar algunas situaciones de diseño que las vamos a enumerar. Son 3 situaciones. La situación A. Entonces, ¿cuál es la situación A? Que el grado del polinomio deseado sea más grande que el grado del polinomio del sistema a lazo cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la dinámica deseada es de orden 4 y la dinámica con el control puesto es de orden 2, ¿sí? Pues obviamente al plantear un sistema de ecuaciones no es posible resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas, entonces se tendría un sistema que no tiene solución. Entonces ahí es donde, bueno, si sucede esta situación, pues hay que volver al paso número 4. Entonces el paso número 4, entonces, no, con este controlador simple no sirvió, ¿sí? Porque se planteó un sistema de ecuaciones que no tiene solución. Entonces, ¿qué se hace? Pues empieza a incrementar la complejidad. Entonces empieza con un polo, después puede ser un sistema con un polo y un cero, después si se quiere un sistema con 2 polos, si se quiere un sistema un polo, 2 ceros, y así sucesivamente, 2 ceros, 2 polos, y así sucesivamente. Eso se hace iterativamente hasta que se cumpla la situación deseada de igualación de polinomios característicos y se tenga un sistema, por así decirlo, que tenga solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se plantea otro controlador, ¿cierto? Obviamente, si se plantea otro controlador, se obtiene otra dinámica de lazo cerrado, polinomio característico a lazo cerrado, se tiene otra igualación de polinomio deseado con polinomio característico a lazo cerrado, y puede suceder la segunda condición. Entonces, ¿qué sucede? Que el grado del polinomio característico deseado que viene en las especificaciones es equivalente al grado del polinomio característico del controlador, del sistema lazo cerrado con el controlador propuesto. Entonces, por ejemplo, acá este polinomio da de s al cubo y este da de s al cubo, ¿no? Entonces, aquí pueden suceder dos cosas, ¿no? Que el sistema se pueda solucionar. Pues muy posiblemente va a tener solución, ¿sí? Tiene solución. Ese es el número de incógnitas del sistema de ecuaciones que se plantea, es igual al número de ecuaciones. Entonces va a tener una solución, ¿sí? Pero ¿qué sucede? A veces la solución que se obtenga satisface los requerimientos o las limitaciones de control. Si las cumple, perfecto. Hasta ahí llegaría el diseño, ¿sí? Y si no se cumple,
¿sí? O sea, hay algunas restricciones de diseño que no se cumplen. Por ejemplo, la idea es que las constantes o la ubicación de los polos del sistema que se va a implementar de control, del controlador, las constantes nos den ubicaciones de polos en el semiplano izquierdo del plano complejo S, pero si al solucionar el sistema nos dan polos en el plano derecho, pues no tiene sentido, ¿sí? Pues el sistema, digamos que el sistema de ecuaciones tiene solución, pero no cumple restricciones de diseño, ¿sí? Si se cumplen restricciones de diseño, perfecto, ¿sí? Pero si no, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces hay que seguir devolverse al paso número 4, proponer otro controlador, ¿sí? Obtener otro polinomio característico a lazo cerrado, igualar las ecuaciones, y lo ideal es que se tenga la situación C en el paso número 6. Entonces, que el grado del polinomio deseado que viene en las especificaciones sea menor que el grado del polinomio característico del sistema a lazo cerrado. Entonces, por ejemplo, que acá dio S el cubo y aquí dio S la 4. ¿Sí? Entonces, pues, esa es la situación deseada. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay más incógnitas que ecuaciones. Y si hay más incógnitas que ecuaciones, quiere decir que hay mayor grado de libertad en el diseño. Es decir, que se pueden asumir algunos parámetros para que cumplan las restricciones de diseño, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Pues ya lo iremos a ver. Bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? Pues lo veremos cuando hagamos un diseño completo de esta situación, ¿sí? Entonces, lo importante acá, ojalá, es que, bueno, si el sistema deseado y el sistema con un controlador propuesto da el mismo grado, ¿sí? En el denominador de los polinomios característicos, si el sistema cumple, si se soluciona el sistema de ecuaciones y cumple requisitos o limitaciones de diseño, perfecto. Si no, lo ideal es que ojalá hayan más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Más incógnitas que ecuaciones, y eso va a permitir que haya más libertad en el diseño y se pueden asumir valores para cumplir las restricciones de diseño. Bien, obviamente, pues en el paso 7 es solucionar el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, pues, es saber dónde están los polos, los ceros del controlador, las ganancias, ¿sí? Y reemplazar en la función de transferencia del controlador. Una vez se reemplazan en la función de transferencia del controlador, entonces, antes de implementarlo, ¿sí? Pues simular el sistema, verificar que se cumplen las especificaciones. Si no se cumple, entonces ajustar. Y una vez se verifican las especificaciones, obviamente, lo que les digo, un compromiso en todas las especificaciones, si se cumplen todas, muy bien. Si alguna no se cumple, pues digamos establecer si es importante o no para el diseño, ¿sí? Y una vez se garantiza el compromiso de especificaciones, se pasa a la parte de implementación. Si se quiere implementarla en forma analógica o si se quiere implementarla en forma digital. Bien. Bueno, entonces para hacer esto vamos a hacer un diseño. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los dos diseños, si no, pues solo este diseño, que va a corresponder a diseñar un controlador por ubicación de polos, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí voy a hacer algún tipo de análisis, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que se tiene la función de transferencia del sistema, ¿no? Función de transferencia del sistema como tal, ¿no? Y aquí se definen unas especificaciones, pero ahorita voy a hablar sobre estas especificaciones, por qué se definieron así. Entonces, primero la dinámica del sistema. Bueno, el sistema ¿cómo es? Entonces, si se hace un análisis, el sistema es la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿sí? Aquí está G, aquí está H, y ese es equivalente a la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿no? Sin realimentación, sin control. Lo que se observa es que a lazo abierto este sistema tiene una dinámica, ¿no? Está el plano complejo S, y a lazo abierto tiene una dinámica, ¿no? Tiene una dinámica. ¿Qué es? Que tiene un polo en donde en S igual a 2. ¿Sí? Este es el comportamiento del sistema a lazo abierto. Entonces, haciendo un análisis, se puede decir que el sistema a lazo abierto es inestable. ¿Sí? Pues obviamente, pues ya basado en esa especificación, pues, bueno, el sistema es de orden 1, pues es de tipo 0. Si es inestable, quiere decir que al aplicarle un estímulo aquí acotado, pues su respuesta diverge, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ese sistema es inestable.
Entonces, a partir de ese análisis, ese diagnóstico, de esa dinámica, por así decirlo, pues la idea es, bueno, diseñar un controlador que cumpla unas especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones? Bueno, primero, la primera especificación, ¿cuál es? Pues que a lazo cerrado el sistema sea estable. ¿Sí? Esa es la primera, ¿no? Si el lazo abierto es inestable, que al realimentarse sea estable. Primera especificación. Bueno, y las otras son las que nos dan aquí en el caso particular, ¿no? Entonces, que el tiempo de establecimiento sea menor a 0.5 segundos, ¿no? Entonces, bueno, aquí entonces vamos a analizar eso. Partiendo del hecho, imaginemos que el polo no esté en 2 y no esté en 2, ¿no? Perdón, sí, que el tiempo, que el tiempo esté bueno, está acá en 2, está en 2. Y aquí nos dicen que el sistema sea estable y que tenga un tau de 0.5 segundos. Bueno, si nos definen un tau, pues ya se establece que se quiere que el sistema de lazo cerrado sea un sistema con una dinámica sobreamortiguada de primer orden, si nos dan tau, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que saber cuál es el significado del tau, ¿no? Pues el tau es cuando la respuesta del sistema alcanza el 73% de su valor final, ¿no? Y obviamente 5 veces tau es aproximadamente el tiempo de establecimiento de la dinámica deseada. Entonces se quiere que el sistema 5 por 0.5 quiere decir que el sistema se estabilice por ahí en 2.5 segundos, ¿no? Bien. Entonces, pues esto implica que esa es la dinámica que se quiere a lazo cerrado. Obviamente aquí hay que ser muy conservadores en la definición de las dinámicas deseadas. Bueno, obviamente si el sistema quiere que tenga un tau de 0.5 segundos, asumamos que este es un polo en 2, en menos 2, ¿no? Obviamente 2 es igual a 1 sobre tau. Entonces tau es igual a 0,5, ¿no? O sea, lo que se quiere es que el sistema, cuando se controle, ¿sí?, el polo esté por acá, en menos 2, ¿no? En menos 2. ¿Sí? Eso es lo que se quiere, ¿no? ¿Y eso es viable? Sí, sí, porque bueno, si aquí tenemos un 2, pues que llegue a menos 2, pues está bien, ¿no? Pero obviamente si se quiere, si se hubiera dicho que el tau fuera, por ejemplo, de 0.1, entonces quiere decir que el polo muy posiblemente 1 sobre 0.1 esté por allá en 10, en menos 10, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado acá con las especificaciones. Hay que ser conservadores porque puede uno hacer que, o sea, el polo a lazo abierto tiene una dinámica en este punto y bueno, ubicarla acá a lazo cerrado, pues está bien, pero si la queremos por acá, ¿qué significa? Que se tiene que forzar el sistema bastante para que llegue a esta dinámica, ¿no? Entonces hay que ser conservadores en ese sentido, porque en el papel todo el diseño puede funcionar, ¿sí? Pero físicamente no aguanta, ¿no? Entonces, un ejemplo que acá asocio a este tipo de explicación es lo siguiente: usted tiene un sistema que responde en un segundo, ¿sí? Pero queremos que el sistema responda a 0.1 segundos. Pues sí, en el diseño puede funcionar, pero al montarlo no es implementable. Las señales de control son muy elevadas. Es como si como dijeran ustedes, bueno, usted recorre los 100 metros planos en 15 segundos. ¿Sí? Entonces, queremos que usted se prepare, entrene, se le da un tiempo determinado. No, queremos que usted corra los 100 metros planos en 5 segundos. Pues es algo imposible, ¿sí? O sea, usted, digamos que si lo recorre a 100, los 100 metros planos a 15 segundos, pues muy posiblemente, bajo sus posibilidades, puede llegar a recorrerlos en 13 segundos entrenando, ¿sí? Y el récord mundial está en 9.8 segundos, por ejemplo. Pues usted físicamente, a pesar de no puede, o sea, no podría garantizar que recorrer los 100 metros planos en 5 segundos. Entonces acá, esto es muy importante, ser muy realistas y conservadores en las especificaciones, ¿sí? Porque se pueden definir especificaciones que se pueden cumplir, como pueden haber especificaciones que no se pueden cumplir, físicamente no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, si un sistema responde en 10 segundos, no podemos garantizar o no podemos diseñar un sistema que haga que el sistema responda en un segundo. A lo sumo un 20%, digamos, de 10 segundos máximo, digamos, puede ser que un sistema puede responder a 8 segundos, ¿sí?
Si a ustedes les exigen, bueno, digamos que en el caso práctico en la industria dicen, no, pues se observa que la dinámica de un sistema responde en un minuto, ¿sí? Y le dicen, ah, no, queremos que el sistema responda en 30 segundos, pues uno tiene que ser realista y decir, no, eso es físicamente imposible. No es posible, las dinámicas de los sistemas no se pueden, no pues, se pueden obligar a que cumplan eso porque implica mucha energía, y el hecho de que se requiera mucha energía para asegurar esos comportamientos implica que se necesitan señales de control muy elevadas. Entonces, y eso implica que son sistemas que no son implementables físicamente. Imagínense, no, pues sí, el sistema puede funcionar. Si el sistema responde a un minuto, queremos que el sistema responda a 30 segundos, sí, se le puede diseñar, pero necesita una fuente, una fuente de energía que le entregue 10.000 voltios. Pues usted dónde encuentra eso, ¿sí? Entonces es imposible, ¿no? Bueno, en este caso, pues digamos que aquí la especificación pues es aceptable, es conservadora, que el sistema sea estable y que responda a un tiempo de establecimiento, bueno, un tau de 0.5 segundos, equivalente a un tiempo de establecimiento de 2.5 segundos, pues es algo considerable. Entonces, ya van dos especificaciones, estabilidad y tiempo de establecimiento o, bueno, tiempo de respuesta. Y el otro, pues, que el error en estado estacionario de velocidad sea inferior al 20%, ¿no? Entonces, son tres especificaciones que ojalá se pueden llegar a cumplir. Que el error en estado estacionario sea el 20%, pues es lógico porque, bueno, digamos que el sistema es tipo 1, entonces se quiere que siga escalones, ¿cierto? Y que la salida, pues, tenga un error acá inferior al 20%. Entonces, son tres especificaciones, vamos a ver si se pueden llegar a cumplir. Bien, bien, entonces ya se tiene, de acuerdo al procedimiento de diseño, pues el cumplimiento del primer paso, ¿sí? La función de transferencia, y también pues ya se definieron especificaciones, ¿no? Estabilidad de lazo cerrado, tiempo de establecimiento de 2.5 segundos, que equivale a tener un polo bueno, un tau de 0.5 segundos, y también con consideraciones de error en estado estacionario. Bueno, entonces el tercer paso, ¿cuál es? Obtener la función de transferencia del sistema polígono característico de la dinámica deseada. Pues, ¿de dónde parte? De las especificaciones. Entonces, entonces aquí lo que se plantea es, bueno, la función de transferencia del sistema deseado, ¿sí? Sistema deseado, pues va a tener una forma K por E a la menos LS sobre S, bueno, K sobre tau, y aquí 1 sobre tau, ¿sí? Pues en este caso, ¿qué nos interesa? Pues el denominador, ¿cierto? El denominador. Entonces, el polinomio deseado del sistema, como en el diseño sea el tau, pues equivalente a S más 1 sobre 0.5, o sea, la dinámica deseada es S más 2. Entonces, haciendo la comparación nuevamente, a partir de una dinámica de un comportamiento a lazo abierto, se tiene que el sistema tiene un polo a lazo abierto por acá, en 2, que es inestable, ¿no? Pero basados en las especificaciones, todo se traduce a una dinámica deseada, ¿sí? Donde se quiere que el polo a lazo cerrado esté en menos 2, ¿sí? Si el polo a lazo cerrado está en menos 2, pues asegura que el sistema sea estable, y que tenga una dinámica deseada a lazo cerrado, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en el diseño, ¿no? Traducir esas especificaciones a una dinámica deseada. Entonces ya se tiene el polinomio característico deseado del sistema. Entonces el paso número 3 es perfecto. Paso número 4. Entonces el paso número 4 es proponer un controlador y verificar si ese controlador garantiza o tiene un compromiso en todas las especificaciones. Entonces en este caso, pues la idea es hacer un controlador sencillo, pues porque estamos empezando, entonces se plantea un controlador. Entonces se plantea el controlador una acción proporcional, ¿sí? A ver si con esa acción proporcional se puede llegar a cumplir las especificaciones. Entonces, al plantear ese controlador, pasamos al paso número 5, y es que calcular la función de transferencia del sistema a lazo cerrado con el controlador propuesto. Perfecto. Entonces, lo que se hace aquí, pues si se tiene el sistema a lazo abierto, pues lo que se hace aquí es realimentar y colocar acá el controlador propuesto. Que el controlador propuesto es una acción de control proporcional y se obtiene la función de transferencia del sistema, pues, a lazo cerrado, ¿sí? Que es la relación de la salida con respecto a la entrada, sistema realimentado. Entonces,
pues el paso número 5 es simplemente obtener la función de transferencia del sistema lazo cerrado, que es la relación de la salida sobre la entrada. Y pues álgebra de bloques discretos se sabe que esto es igual a ganancia de lazo directo, o sea, controlador por la función de transferencia de la planta, bueno, a lazo abierto, voy a colocarlo acá, que hace HS, sobre 1 más CS por, bueno, vamos que aquí la reglamentación es unitaria y aquí está GH, ¿no? Entonces, 1 más GDS por HDS. Y bueno, y esto nos da, pues obviamente en el numerador quedaría el controlador K por la función de transferencia HDS, que es 2 sobre S menos 2 sobre 1 más, pues K por 2 sobre S menos 2, ¿no? Entonces, bueno, simplificando ya el numerador, pues esto es 2K sobre S menos 2, y en el denominador, haciendo como un denominador, aquí quedaría pues S menos 2 más K más 2K multiplicado por S menos 2 sobre S menos 2. Este S menos 2 con este S menos 2 se cancelan. Seguir acá. Entonces la función de transferencia del sistema lazo cerrado con el controlador puesto va a ser igual a 2 por K. Y aquí haría S menos 2. Ah, perdón, aquí simplifica más. Este no va acá, ¿no? Este ya está ido por S menos 2. Entonces quedaría S menos 2 más 2K sobre S menos 2, ¿no? Entonces en el denominador, obviamente este S menos 2 con este S menos 2 se va, entonces S menos 2 más 2K. S menos 2 más 2K. Y obviamente de esta expresión se extrae el polinomio característico. Entonces, ¿cuál es el polinomio característico del sistema? Pues va a ser igual a S menos 2 más 2K. ¿Sí? Entonces, esa es la función de transferencia del sistema de lazo cerrado con el controlador propuesto, que inicialmente se asumió un controlador proporcional. Ahora, pues si ya se tiene el, 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 el polinomio característico del sistema de lazo cerrado, ¿cuál es el siguiente paso? Igualar polinomio deseado con polinomio característico a lazo cerrado. Entonces, este sería el paso número 5. Entonces, en el paso número 6 se iguala el polinomio deseado que viene en las especificaciones, se iguala con el polinomio lazo cerrado que viene pues, del controlador propuesto. Entonces, aquí es S más 2 se iguala con S menos 2 más 2K. ¿Sí? Y entonces aquí se tiene un sistema de ecuaciones. Pues obviamente S se iguala con S, pues está bien. Y el otro término independiente pues sería 2 va a ser igual a menos 2 más 2K. Entonces, pues en este caso, básicamente, pues esta ecuación pues sobraría, ¿cierto? Esta sobraría, pero se tendría aquí una ecuación y adicionalmente una incógnita. O sea, el grado del polinomio deseado es igual al grado del polinomio deseado. O sea, estaríamos en la situación B, ¿cierto? El grado del polinomio deseado es igual al grado del polinomio cerrado, o sea, S es igual a S, ¿no? Y adicionalmente, pues se tiene igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones. Entonces se tienen una ecuación, llamémosla esta la ecuación 1, y se tiene una incógnita que es K. Por lo tanto, es un sistema que se puede solucionar en forma completa. Entonces, pues en este caso, fácilmente se puede pasar al paso, ¿es posible solucionar el sistema? Sí. Entonces se sigue al paso número 7, que es solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces, al solucionar el sistema de ecuaciones, en el paso número 7 se tiene que, obviamente, K va a ser igual, menos 2 pasa al otro de igualdad positivo, 4 sobre 2, pues va a ser igual a 2, ¿cierto? Este menos 2 pasa al otro lado, positivo, más 2 y se divide sobre 2. Luego K es igual a 2. Entonces, conclusión, el controlador es una ganancia estática con valor de 2. Valor de 2. Bien. Entonces ya se tiene el diseño. ¿Okay? Obviamente este es el ejercicio más sencillito.
La próxima sesión de clase pues vamos a ver uno más complejo pues para ver el paso 6A, 6B y 6C, ¿sí? Pero por ahora el sistema es completo, no hay ninguna restricción, se soluciona el sistema de ecuaciones, se reemplazaron las incógnitas, entonces hay que hacer simular el sistema. ¿Bien? Entonces ahí se acabó el diseño. Ahora, ¿qué se va a realizar? Pues lo que se va a realizar es evaluar el desempeño del controlador. Entonces para ello podemos ir aquí a MATLAB. Bueno, ya tengo abierto MATLAB, Simulink. Bueno, entonces primero voy a definir aquí la función de transferencia del sistema a lazo abierto. El sistema a lazo abierto es de la forma, ¿de acuerdo? Es de la forma 2 sobre S menos 2. Entonces acá es transfer function. En el numerador vale 2 y en el denominador vale 1, 1 menos 2, ¿no? 1 menos 2. Esta es la función de transferencia del sistema, ¿no? Pues obviamente haciendo un diagnóstico del sistema sin control, step GLA, nos va a indicar que, bueno, aquí se observa la respuesta al escalón, es una respuesta divergente, ¿no? Entonces, su respuesta es divergente, pues obviamente el sistema es inestable, ¿no? Es inestable. Ante un estímulo acotado, su respuesta es no acotada. ¿Por qué? Porque el polo está ubicado en el simple que en el plano complejo es. Si queremos ver exactamente dónde están los polos del sistema a lazo abierto, pues con el comando de reloj, ¿no? Entonces, pues aquí se observa la ubicación del polo del sistema a lazo abierto. ¿Sí? Acá está el polo a lazo abierto. Aquí está el límite de la estabilidad. ¿Sí? Entonces, semiplano derecho del plano complejo es el sistema es inestable. Bien. Y bueno, y obviamente pues ya se diseñó el controlador, se definió el controlador acá, entonces la función del controlador es igual y aquí tengo que definirlo como una función de transferencia, ¿no? Entonces, finalizar esto. Así, pues acá el controlador es igual a una transfer function. En el numerador vale 2 y en el denominador 1. Pues para que me dé una ganancia estática de 2, ese es el controlador. Entonces, pues la idea es verificar el diseño, ¿no? Entonces, podemos ir inicialmente a la plantilla de diseño, ¿no? Aquí voy a colocar en vez de un generador de señales, pues un escalón, ¿no? Voy a colocar aquí un escalón. En fuentes, un escalón, un step. Bueno. Voy a quitar este bloque de saturación. Y aquí, donde está el controlador, voy a colocar C, que es el controlador, ok. Aquí la planta, de transferencia del sistema lazo abierto, ok. Bueno, aquí el escalón, pues tiene valor unitario. La perturbación se presenta con un valor de 0.1. Voy a colocar la perturbación a los 10 segundos. Ok. ¿Sí? Y vamos a simular. Entonces aquí, pues, lo que se observa es el comportamiento dinámico del sistema, ¿no? Entonces vamos a analizar esa respuesta. Primero, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, se cumple la primera especificación. ¿Cuál es? El sistema sea estable, ¿no? El sistema sea estable. ¿Por qué se garantiza eso? Pues porque ante un estímulo acotado su respuesta es acotada. Inclusive es estable frente a una perturbación que se presentó a los 10 segundos, ¿no? Segundo, pues podemos observar que la señal de control, esta es la señal de control U,
¿sí? Pues está en rangos entre -3 y 3 voltios, o sea que es algo implementable, está bien, ¿cierto? Bueno, de igual manera podemos revisar acá si cumple la especificación estática, ¿no? De dinámica, perdón, ¿cierto? Que si se le aplica el escalón, entonces que el tau sea más o menos de 0.5, o sea que el tiempo de establecimiento sea de más o menos 2.5 segundos. Entonces, perdón, sí, si aquí se aplicó el escalón en un tiempo cero, entonces aquí serían 0.5, aquí estaría más o menos el tau, ¿sí? Aquí estaría 1, 1,5, aquí estaría 2.5, 2.5 segundos después se tiene el tiempo de establecimiento, o sea que desde el punto dinámico también está cumpliendo especificaciones, ¿no? Y tal vez lo que no cumple es el error en estado estacionario, ¿sí? Entonces aquí lo que se observa es que hay un error en estado estacionario. Aquí está 1 y aquí estamos convergiendo a 2. Es un error del estado estacionario del 100%, ¿no? Y según las explicaciones se busca que el error en estado estacionario de posición sea menor o igual que el 20%, ¿no? Entonces digamos que pues no es un controlador ideal, pero cumple la mayoría de especificaciones. Ya ahorita veamos cómo podemos corregir eso. Pero por ahora ese es el análisis, ¿no? Es estable, cumple la dinámica que sea, pero no cumple el error en estado estacionario. Bueno, también se puede verificar, bueno, de una forma bastante interesante es en SISOTool. Entonces en SISOTool vamos a ver aquí lo interesante de esta herramienta para ver el cumplimiento de las especificaciones. Entonces acá vamos a view, a editar y vamos a importar en G, donde está pues la función de transferencia del sistema a lazo abierto, GLA. Y en C, pues importar la función de transferencia del controlador. Bueno, ok. Bueno, voy a ir aquí a análisis en tools para ver, design, el compensador. Pues ahí se observa que el compensador es de ganancia 2. Y aquí en análisis voy a ir a la respuesta al escalón, que es básicamente lo que ya se vio en Simulink. Entonces aquí, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, en SISOTool, aquí donde está el lugar de raíces, pues no sé si alcanza a ver muy bien, pues aquí nos muestra el polo a lazo abierto, que ¿dónde está? En 2, ¿cierto? Y por aquí, como en fucsia, nos muestra el polo, la ubicación del polo a lazo cerrado. Y si se observa, ¿dónde está? En -2. O sea que de esta manera está cumpliendo las condiciones estáticas de operación, ¿no? Bueno, en SISOTool, pues obviamente aquí nos muestra el margen de ganancia, bueno, no sé por qué da menos 0. Bueno, aquí creo que debe ser 6.02, el margen de fase 60 grados, y como el margen de ganancia y el margen de fase son positivos, el sistema es estable a lazo cerrado, ¿sí? Es estable a lazo cerrado. Bueno, y por aquí, bueno, este es el controlador que vale 2, y esta es la respuesta, ¿no? Entonces la respuesta, la señal azul es la respuesta de la salida, ¿no? Y lo que está acá en verde es, digamos que la señal de control, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa es la dinámica. Entonces acá se aplicó el escalón en 0 y más o menos en 2.5, acá está 2.5, pues el sistema se estabiliza. O sea que desde el punto de vista dinámico, perfecto, está funcionando bien. ¿Vale? Bien. Aquí también voy a mostrarles acá, si hacemos clic derecho aquí en el lugar de las raíces, aquí uno puede definir la zona de diseño. Entonces acá hay una zona, acá uno dice requerimientos de diseño. Entonces acá uno va acá y le da editar. Perdón. Quiero ver pues dónde es. Sí, le da uno new. Entonces acá requerimientos de diseño.
tiempo de establecimiento. Entonces, acá, en este caso, puede haber tiempo de establecimiento, sobrepaso máximo, factor de amortiguamiento, frecuencia natural. Pues obviamente, como el sistema es de primer orden, ¿qué se debe garantizar para que el tiempo de establecimiento sea de cuánto? Pues acá le colocamos, pues según las especificaciones, 2.5. Entonces observen, en el lugar de las raíces se muestra un área sombreadita, ¿sí? Esta área sombreadita, y aquí nos dice que para que el sistema se estabilice antes de 2.5 segundos, los polos de los polos en el lugar de la hélice deben estar ubicados en la región blanca. ¿Dónde está el polo? Acá. Perfecto. O sea que es otra forma de verificar las explicaciones del diseño a lazo cerrado, ¿no? Entonces el polo garantiza que el tiempo de establecimiento sea menor o igual que 2 segundos. ¿Bien? Bueno. Entonces, pues ya haciendo un análisis de todo lo que revisamos acá, la pregunta es, bueno, ¿será que se puede mejorar ese diseño? Pues cumple, de 3 explicaciones, cumple 2. Pues sí se puede, digamos que mejorar el diseño utilizando lo que se llama un precompensador, ¿no? ¿Y cómo es el precompensador? Pues el precompensador es calcular el inverso de la ganancia del controlador, ¿sí? Y colocarlo acá a la salida del escalón, ¿sí? Entonces, si el controlador tiene una ganancia 2, ¿cuál es el inverso de su ganancia estática? El inverso de su ganancia estática, pues es 2. El inverso de su ganancia, si el control vale 1, el inverso de su ganancia estática es 2. Entonces voy aquí donde dice operadores matemáticos y coloco acá, observen, un elemento de ganancia estática. Y en este caso voy a colocarle 1 dividido en K, el inverso de K. Este bloquecito se conoce como un precompensador. ¿Y cómo se implementa? Pues simplemente es un amplificador operacional con ganancia de 0.5. Entonces vamos a ver. Perdón. Es que acá creo que la definí en minúscula o en mayúscula. Ah, no, es bueno, es que no definí K, definí el compensador, pero K es igual a 2. Es el mismo valor de la ganancia del compensador, entonces ahora sí. Bien, entonces ya acá, es que antes definí fue el controlador, pero acá es la ganancia estática, la inversa de la ganancia estática del controlador. Entonces es 1 sobre K, que sería, ¿qué? Que sería, si el controlador tiene una ganancia de 2, pues la ganancia estática, la inversa de la ganancia estática es 0.5, 1 sobre K. Entonces observen lo que sucede. Pues obviamente el error en estado estacionario se corrige, ¿no? Entonces, si se dedican otra vez todas las especificaciones, bueno, el sistema es estable. Inclusive aquí el error en estado estacionario es aproximadamente 0, ¿no? Se presenta la perturbación, aquí está la perturbación, más o menos en 10 segundos. Pues el sistema sigue siendo estable ante la perturbación y observen que aquí está por ahí en 0.87, digamos, ¿sí? Obviamente el error en estado estacionario sigue siendo menor del 20%, ¿no? Estamos bien, está como el 13%. La señal de control implementable, ¿sí? Inclusive se redujo entre menos 1 y menos 1, entre más 1 y menos 1.5 voltios, o sea que la señal de control implementable. Y bueno, aquí no se observa, pero aquí se está observando, miren, el error en estado estacionario de la salida con respecto a la entrada, pues es inferior al 20%. Entonces, digamos que aquí se hizo un ajuste al sistema con el precompensador para que hubiera un compromiso total entre la dinámica, la estabilidad y el error en estado estacionario. Bueno, bien. Entonces, pues esa es la dinámica de diseño de un controlador por ubicación de polos. Voy a hacer la introducción para ver qué podemos avanzar en 20 minuticos del siguiente diseño, que es un diseño ya un poco más complejo, ¿sí? No creo que alcancemos a terminar hoy, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos en 20 minuticos para
para avanzar en el tema. Bueno, pues este es el segundo ejemplo de diseño. Eh, entonces, partimos del hecho de que se tiene un sistema a lazo abierto, H, ¿cierto? Que tiene esta función de transferencia. Entonces ya se tiene el primer paso. El sistema está instrumentado, se tiene la función de transferencia. Bueno, antes de definir las especificaciones y analizar las especificaciones, entonces, ¿qué se va a hacer? Pues hay que establecer que mm, que el sistema es de segundo orden, ¿cierto? Es de segundo orden, tiene dos polos, un polo estable y un polo inestable. Entonces, como tiene un polo inestable, en ese igual a cero, pues críticamente estable, quiere decir que si le aplico un escalón acá a la entrada, la salida tiene una acción integral, ¿no? Un escalón, pues se sale una rampa. Entonces, esta es la función de transferencia, muy posiblemente un sistema de un control de un posición de un motor DC. Entonces, pues es inestable a lazo abierto, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de ahí, de esa dinámica, pues se puede establecer también su análisis del error en estado estacionario. Pues obviamente el sistema es tipo 1, ¿no? Y como es un tipo 1, pues básicamente, como es tipo 1, básicamente pues va a garantizarse que al realimentarse se estabilice, ¿sí? O sea, sigue perfecta, como es tipo 1, el error en estado estacionario de posición es 0. Y el error en estado de velocidad pues es finito, ¿no? Entonces digamos que si este sistema, si se quiere que siga rampas, pues la sigue con un error finito. Si se quiere que siga escalones, la sigue con error en estado estacionario cero, ¿sí? Muy posiblemente este sistema al realimentarse pues va a ser estable, ¿sí? Va a ser estable y va a seguir perfectamente escalones. O sea que un controlador proporcional suficiente para controlar el sistema. Pero entonces aquí vienen las especificaciones, ¿no? Pero entonces, adicionalmente a eso, que el sistema sea estable, ¿sí? Y que muy posiblemente el error en estado estacionario de posición tienda a ser cero, porque eso se cumple con realimentarlo. Adicionalmente hay unas especificaciones dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las especificaciones dinámicas? Esas especificaciones dinámicas corresponden a un comportamiento deseado equivalente a un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque nos dan sobrepaso máximo y nos dan tiempos de establecimiento, ¿sí? Tiempo de establecimiento. O sea, voy a hacerlo de esta forma. El sistema a lazo abierto, pues ya sabemos que tiene un polo acá en S igual a 0 y un polo en -1/2, ¿cierto? Este sería a lazo abierto. A lazo cerrado, pues por el análisis que hemos hecho, pues simplemente con una ganancia proporcional va a cumplir que se estabilice y va a seguir perfectamente escalones. Pero adicionalmente, según el experto o lo que se busca en el diseño, se quiere que el sistema tenga un sobrepaso máximo y un tiempo de establecimiento con un error en estado estacionario del 1%. ¿Qué significa eso? Que a lazo cerrado se quiere una dinámica, bueno, que todavía no la sabemos, que sea de segundo orden. O sea, el sistema es inestable con un polo en 0 y un polo en -1/2, pero a lazo cerrado se quiere un comportamiento, o sea, a lazo abierto es inestable. Y a lazo cerrado, según las especificaciones, se quiere que tenga un comportamiento subamortiguado de segundo orden. Y si se quiere un comportamiento subamortiguado de segundo orden, ¿qué significa eso? Pues que se quiere que el sistema tenga un par de polos dominantes de segundo orden, par de polos complejos conjugados, a lazo cerrado. Eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces el primer paso ya hicimos su análisis. El segundo paso, pues ya sabemos cuáles son las especificaciones: estabilidad a lazo cerrado, error en estado estacionario cero. Pues eso se cumple simplemente porque el sistema es tipo 1, pero adicionalmente se quiere una dinámica deseada subamortiguada con un sobrepaso maximal 10% y un tiempo de establecimiento con un error en estado estacionario del 1%, inferior al 1%, inferior a 8 segundos, ¿no? O sea, queremos que aquí tenga un 10% de overshoot y que en 8 segundos se estabilice, ¿no? Bueno,
Bien, entonces para ello, ¿qué se hace? Pues entonces el segundo paso ya están las especificaciones. Entonces ahora el tercer paso es obtener el polinomio deseado del sistema a partir de las especificaciones. Obviamente el polinomio deseado corresponde a una dinámica deseada a lazo cerrado de segundo orden, que es de la forma k omega 0 al cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega 0 s más omega 0 al cuadrado. De donde nos interesa, pues la función de transferencia a lazo cerrado, que nos interesa es el primero característico a lazo cerrado, que es s cuadrado más 2 zeta omega 0 s más omega 0 al cuadrado. Entonces, para obtener la dinámica deseada, ¿qué se necesita? Pues calcular dos parámetros, zeta y omega 0, el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Y obviamente eso implica que se van a tener un sistema donde van a haber dos polos complejos, ¿no? Un par de polos complejos conjugados, donde está la parte real del polo y esta la ubicación de la parte imaginaria del polo, ¿no? Eso es lo que se desconoce acá, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicados los polos? Y eso parte del polinomio deseado. Bien, entonces, ¿cómo se calcula zeta? Pues entonces, zeta se puede calcular de la ecuación que nos define el sobrepaso máximo, y teniendo zeta se despeja de aquí, conociendo zeta ya despejado y omega n, pues, y el tiempo de establecimiento se despeja omega n, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la expresión que nos define el porcentaje de sobrepaso máximo de un sistema submotivo de segundo orden? Pues es 100 por E a la menos pi. Voy a hacerlo aquí desde su origen, ¿no? E a la menos pi sigma, o sea, por el grado de estabilidad relativa, sobre omega d, ¿no? Esto es un porcentaje. ¿Pero qué es sigma? Ah, pues sigma es igual a zeta omega n. ¿Y qué es omega d? Ah, pues omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, si se reemplaza acá esto, podemos decir que el porcentaje de sobrepaso máximo, overshoot, en un sistema de segundo orden es igual a E a la menos pi zeta, este omega n con este omega n se van, ¿cierto? Sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado por ciento. Entonces, ¿de aquí qué se conoce? La especificación 10%. ¿Qué se desconoce? Zeta al cuadrado, zeta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo acá. Pues quitando este porcentaje, pues nos quedaría 10% sobre 100 es igual a E a la menos pi zeta sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. O sea, aquí tendríamos 0.1, ¿no? Queremos quitar este exponencial, entonces logaritmo natural de 0.1, ¿sí? Va a ser igual a menos pi zeta sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Como necesitamos despegar zeta, entonces, bueno, este menos pi pasa a dividir al logaritmo natural de 0.1. Entonces, logaritmo de 0.1 dividido en menos pi es igual a zeta sobre raíz 1 menos raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Bueno, este factor voy a hacerle un cambio de variable, después lo calculamos, digamos que es el valor A, ¿sí? Que es más fácil. Y A multiplicado por 1 menos zeta al cuadrado es igual a zeta. Obviamente aquí, ¿qué se necesita? Pues despejar zeta, entonces al lado izquierdo de la igualdad se eleva al cuadrado y al lado de la derecha de la igualdad se eleva al cuadrado. Entonces aquí quedaría A cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado igual a zeta al cuadrado. ¿Mm? Obviamente necesitamos despejar zeta, entonces quedaría A cuadrado menos A cuadrado zeta al cuadrado es igual a zeta al cuadrado. Agrupamos términos semejantes, por ejemplo, zeta al cuadrado es factor común. Este menos al cuadrado pasa al otro lado negativo, entonces positivo, entonces queda 1 más A cuadrado es igual a A cuadrado. Por lo tanto,
Zeta al cuadrado es igual a A cuadrado sobre 1 más A cuadrado. Uy, perdón, acá. Pues acá haciéndolo paso a paso, pues ya está la ecuación de resolución, pero bueno, es importante hacerlo así. Entonces aquí sería 1 menos más A al cuadrado. Y como se necesita despejar zeta, pues zeta va a ser igual a la raíz cuadrada del lado de la igualdad. Entonces quería A sobre raíz de 1 más A al cuadrado. Y obviamente, si hay un sobrepaso máximo del 10%, quiere decir que ese zeta está entre 0 y 1, porque es un sistema subamortiguado, subamortiguado de segundo orden. Entonces, voy a hacer este procedimiento aquí en MATLAB. Bueno, entonces, primero voy a definir el valor de A, ¿cierto? Entonces, A es igual a logaritmo natural. Entonces, en MATLAB, el logaritmo natural es log de ¿quién? De 0.1 dividido en el menos pi, ¿no? Menos pi. Y pues ya teniendo A, ¿cuánto nos da zeta? Entonces, llamarlo aquí zeta. Zeta es igual a A, que ya se calculó, dividido en la raíz cuadrada, SQRT, ¿de quién? De 1 más A por A, que sería al cuadrado. Y ese es el valor de zeta. ¿Es lógico el valor de zeta? Sí, porque es un sistema subamortiguado y el valor de zeta debe estar entre 0 y 1, ¿no? Da 0.59, aquí yo puedo aproximarlo. Es cuestión de diseño, no tiene mucha variación. Conclusión, zeta, conclusión, zeta es aproximadamente 0,6. Bueno, oh, 0,6. Bien, entonces como ya se tiene cita ahora, ¿qué falta para saber pues, la dinámica de de un sistema subamortiguado de segundo orden? Pues lo que falta es el valor de omega n, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde tienen? Pues hay una ecuación que nos dice que el tiempo de establecimiento de un sistema de segundo orden subamortiguado con errores del inferior al 1% o igual a 1% es igual a 4.6 sobre zeta por omega 0, ¿cierto? Y obviamente, pues esto, según las especificaciones, desde 8 segundos. Entonces se conoce zeta, sí, entonces pega omega 0. Entonces omega 0 es igual a 4, bueno, este 8 pasa a dividir y el zeta se reemplaza 0. Bueno, 0,0, ahorita utilizo pues el valor real, 0.59 algo, por 8. ¿Bien? Entonces esto es igual a omega 0. Entonces acá en MATLAB fácilmente se puede calcular. ¿No? Entonces, omega 0 es igual a 4.6 dividido en, bueno, ya utilizo el valor, pues para que me dé el valor real 8, y da 0.9727. Bueno, es aproximadamente 1, ¿no? Entonces, 0.9727, obviamente esto ya nos da unidades, ¿no? El zeta es adimensional, pero el omega 0 es rayanes sobre segundo. Por lo tanto, pues, digamos, el primero característico deseado del sistema
el polinomio característico deseado del sistema va a ser igual a S cuadrado más 2 zeta omega 0 S más omega 0 al cuadrado, reemplazando. Entonces el polinomio deseado de S hace que es igual pues a S cuadrado más, voy a hacerlo acá, entonces 2 por zeta por omega 0, 1.15 por S, y omega 0 por omega 0, 0.94. Entonces esto es 1,15 S más 0,94. Este es el polinomio deseado, que parte de las especificaciones, ¿no? Obviamente, ¿dónde están los polos? Pues los polos están en ese 1, 2, que es igual a sigma, bueno, menos sigma, más o menos ota omega d, ¿no? Y sigma, ¿qué es? Pues sigma es el producto, el grado de estabilidad relativo, o sea, qué tan lejos está el polo en la parte real. Es igual, aquí es 1.15, ¿no? Es igual a zeta omega 0. O sea, vamos a ver la mitad de 1.15. ¿Sí? Y omega d, que es la frecuencia natural no amortiguada, es omega 0 por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. Que es, ahí es exactamente donde están los polos a lazo cerrado. Entonces, sigma es igual a 2, perdón, zeta por omega 0, que sería la parte real del polo, y omega n, que es la frecuencia natural amortiguada, es igual a omega 0, multiplicado por la raíz de 1, lo coloco entre paréntesis, 1 menos zeta al cuadrado, zeta por zeta. Entonces esta frecuencia obviamente radiana ya incluye ya incluye 0.78 y 0.57, ¿no? ¿Qué? Ya incluye, por eso se llama amortiguado, porque incluye el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, más o menos acá da 0.57 y aquí 0,78. Entonces, ¿qué significa eso? Pues obviamente, pues aquí ya sabemos, a partir de la dinámica deseada, sabemos que en el plano complejo S, el sistema sin control, o sea, a lazo abierto, va a tener un polo en 0 y en menos un medio, ¿cierto? Eso sería a lazo abierto. Y a lazo cerrado, según especificaciones, todo se tradujo a una ubicación de polos. Esa ubicación de polos 0.57 más o menos está por acá. ¿Sí? Vemos que aquí acá está menos 0.57, que es sigma. Y acá más 0.78 J. Y por acá menos 0.78 J. Entonces, esta es la dinámica que se desea a lazo cerrado, basado en esas especificaciones. Bueno, otra forma de hacerlo acá, pues voy a hacerlo acá, como para que vean esto, el polinomio deseado, aquí está, bueno, voy a hacerlo acá. El polinomio deseado es igual a tiene un numerador que tiene, bueno, 1 por S cuadrado, luego 2 por zeta por omega 0, y el otro término es omega 0 por omega 0. Bueno, aquí definí el polinomio deseado en forma vectorial, ¿no? Y si le calculamos las raíces de ese polinomio, con el comando roots, pues obviamente nos da dónde están los polos, ¿no?
roots de polinomio deseado. Menos 0.57 más o menos 0.7845J, que obviamente es lo que calculamos acá, ¿no? Sigma y omega n. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Su merced desde el inicio, ¿cómo sabía que el polinomio de segundo orden tenía raíces complejas conjugadas? Porque el factor de amortiguamiento es entre 0 y 1. Porque tiene sobrepaso máximo. ¿Sí? Ok. Si no nos dieran sobrepaso, o sea, si el sobrepaso fuera 0, sería un sistema sobreamortiguado. Y eso indicaría que tiene dos polos reales. Pero como nos dan sobrepaso, es un sistema que tiene su amortiguado de segundo orden y tiene dos polos, un par de polos complejos conjugados, ¿correcto? Por el sobrepaso se sabe que tiene raíces complejas. Y obviamente es equivalente a que el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. ¿Sí? Si no nos dieran sobrepaso máximo, pues las raíces serían reales. ¿Listo? Bien, Bien, ingeniero. entonces voy a dejar hasta aquí, digamos que es el diseño. Pues, bastante largo, no creo que alcance ahorita en esta media hora. Y quiero hacerlo con detenimiento, pero por ahora, pues digamos que en nuestro diseño, pues que tenemos un sistema inestable a lazo abierto, ¿cierto? Ya verificamos pues la función de transferencia, interpretamos las especificaciones. A partir de las especificaciones ya sabemos que definimos un polinomio deseado, que ya sabemos qué quiere decir que queremos unos polos ubicados en cierta parte específica, lazo cerrado. Entonces, ¿qué nos resta? Pues nos resta es esto, ¿no? Entonces, la próxima clase, pues que el viernes tenemos la obtención de la guía de laboratorio de compensador, entonces sería el próximo miércoles. Pues vamos a hacer esto, ver estos 4, 5, 6 pasos, pero específicamente vamos a ver las tres condiciones. Vamos a ver las tres condiciones de diseño y solucionar el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, la próxima clase continuamos con este ejercicio y una vez terminamos este ejercicio, pues continuamos con lo que son los paydes, ¿eh? Con los paydes. Voy a guardar acá para saber en dónde estamos, ¿no? Bien, muchachos, pues entonces voy a llamar a lista. Bueno, esa es la clase de hoy. Ya pues se acordó, bueno, que la sustentación de la laboratorio número 1 lo vamos a